Un descenso es el momento más complicado para jugadores, para afición, para el club en general. En cambio, para otros clubes, esto es una oportunidad de mercado y hoy vengo a hablaros de esos jugadores que han descendido a segunda división, pero que son una oportunidad de mercado para los clubes de primera y que yo considero que van a estar en primera división en la temporada 24-25. Y antes de empezar a hablaros de estos jugadores, quiero comentaros, un poco cuál es la situación, poneros un poco en contexto y explicaros un poco cuál es el procedimiento de este vídeo, porque no solo os voy a hablar de jugadores que considero que por nivel pueden estar en primera división la temporada siguiente, sino que quiero contaros también cómo están esas cláusulas de restricciones que suelen bajar en cantidad, en valor, cuando los equipos suelen descender, cuando los jugadores suelen descender. Y quiero contaros también cuáles son las posibilidades para alguno de estos, porque aunque los meta en este vídeo, tal vez para cuando se publique el vídeo y para cuando lo estéis viendo, alguno puede que esté muy cerca de algún equipo de primera. Así que ahora sí, vamos a empezar por el primer jugador y por el primer portero. Voy a empezar hablando de Luis Maximiano, portero del Almería. Ha estado cedido por la Lazio esta temporada y el Almería ha ejercido una opción de compra de 8 millones que tenía por el portugués. Sin duda, es uno de los activos que tiene el Almería para poder venderlos, porque a pesar de la mala temporada que ha hecho el cuadro indálico en defensa, Luis Maximiano por momentos ha sido el único argumento defensivo que podíamos encontrar en el equipo, primero de Vicente Moreno, después de Gaisca Garitano y finalmente de Pepe Mel. La verdad que la temporada, como decía, ha sido muy mala defensivamente, pero Luis Maximiano por momentos ha sostenido la defensa del Almería. Creo que es un portero que puede ser de mucho interés para muchos equipos de primera división. Se comenta en Almería que por 12-15 millones pueden dejarlo salir porque consideran que es inviable mantenerlo en segunda división. Y seguimos con otro portero y en este caso os tengo que hablar de Augusto Batalla, portero del Granada que llegó en el mercado de invierno, petición expresa del Cacique Medina y la verdad que ha dado un rendimiento bastante bueno comparando con el que ha dado el equipo en general. Sí que es verdad que hemos visto varios errores, pero hay que tener en cuenta que el Granada venía de estar con Andrés Ferreira en la portería y ser un auténtico desastre, y con Augusto Batalla, pese al descenso y pese al mal rendimiento defensivo, han conseguido dejar la portería a cero 3 veces, algo que era bastante impensable. El Granada contaba con una opción de compra obligatoria de 3 millones en caso de salvarse, pero ahora que han consumado el descenso, la realidad es que hay que negociar. Y la verdad que parece bastante complicado que el Granada pueda comprar a Augusto Batalla porque ya hay interés de varios equipos de primera división, entre ellos el Rayo Vallecano, que ha perdido a Dimitrescu, que se ha marchado libre. Estaba bastante interesado el cuadro de la capital y todo apunta a que Augusto Batalla va a jugar en primera división. Lo que no sabemos es por cuánto lo va a querer vender River Plate, porque como decía, la opción de compra era obligatoria de 3 millones en caso de salvarse, pero no había ninguna opción de compra en cuanto al descenso y habría que negociar. Y terminamos con los porteros y obviamente vamos a hablar del portero del Cádiz, vamos a hablar de Conan Ledesma. El argentino lleva varias temporadas siendo uno de los porteros más importantes en primera división. De hecho, yo considero que si el Cádiz no hubiera tenido a Conan Ledesma en portería, hubiera descendido hace algunas temporadas. Sí que es verdad que esta temporada ha dado un bajón de rendimiento y eso lo ha notado bastante el cuadro gaditano. Aquí hay que comentar que Conan Ledesma tiene una cláusula de 15 millones en primera división que ha descendido a 5 millones en segunda. También tengo que decir que me parece bastante complicado que algún equipo pague 5 millones por Conan Ledesma, porque creo que es una cláusula bastante alta teniendo en cuenta lo que se está pagando últimamente en primera división por los porteros o por los jugadores en general. Se me vienen también de memoria pocos equipos que puedan tener interés en el portero. El que me viene de cabeza es el Rayo Vallecano, que por lo que he leído y por lo que se comenta no están dispuestos ni a pagar esos 5 millones de cláusula, pero sí que estarían dispuestos a negociar. Y vamos a dejar la portería a un lado y vamos a empezar ya con los jugadores de campo, y el primero que quiero hablar de él es Dion Lopi, el mediocentro del Almería. Llegó por 6,5 millones en el mercado de verano y la verdad que, como ya comenté en el vídeo de fichajes que os voy a dejar por aquí arriba, es uno de los pocos jugadores salvables de esta temporada en el cuadro indálico. El senegalés ha dado un gran rendimiento y creo que puede ser de interés de muchos equipos de primera división. La cláusula es de 40 millones, pero sinceramente en Almería tienen claro que lo van a tener que vender porque es un jugador que no se puede mantener en segunda división, y yo creo que por unos 10-12 millones podrían sentarse a negociar con los clubes de primera división. Y de Dion Lopi vamos a volver a Cádiz y vamos a hablar del jugador que tiene la situación más peculiar de toda esta lista, porque os quiero hablar del defensor Javi Hernández. Javi Hernández está cedido en el Cádiz, pertenece al Leganés, y aquí lo primero que hay que contar es que puede ser
puede ser que para cuando estéis viendo este vídeo el Leganés ya sea equipo de primera y Javi Hernández entonces pertenezca a un club de primera división. Aún así, yo no tengo muy claro que Javi quiera jugar en el equipo pepinero, porque las dos últimas temporadas se las ha pasado cedido en primera, primero en Girona y después en Cádiz, y yo creo que a pesar del descenso del Cádiz puede ser un jugador de interés para los equipos de primera, porque ya lo hizo bien en Girona la temporada pasada en el lateral, el carril izquierdo, y esta temporada también lo ha hecho bastante bien en Cádiz, tanto de lateral como de central, donde también puede jugar. Entonces, creo que Javi Hernández es el que más cerca lo tiene, porque realmente ya pertenece a un equipo que casi al 99% será de primera división, pero aún así tengo dudas de si jugará en el Leganés, y sí que creo que puede jugar en otro equipo de primera. Y vamos a pasar a otro jugador de la Almería, y en este caso os quiero hablar del lateral derecho de Marc Pubil. La verdad es que el lateral tiene 40 millones de cláusula, que a día de hoy es inviable que alguien lo pague, aunque sí que se comenta en Almería que por unos 20 millones puede salir. La realidad es que en primera división a día de hoy hay pocos equipos que puedan pagar 20 millones por un jugador, y más por un jugador de la Almería. El único que pienso es el Atlético de Madrid, que creo que necesita reforzar ese lateral derecho, ese carril derecho, y creo que Marc Pubil podría ser un buen jugador, aunque dudo que el equipo colchonero vaya a hacer una inversión de 20 millones. Así que aquí voy a hablar de que creo que es un jugador que tiene el nivel para jugar en primera división, pero que en cuanto al tema económico es bastante complicado. Sí que tengo claro que, por ejemplo, en la Premier sí estarán dispuestos a pagar esos 20 millones. Y seguimos con otro jugador de la Almería, y con otro que tiene una situación peculiar, porque tiene un contrato de larga duración y una cláusula de 40 millones. Y aquí os estoy hablando de Luca Robertone. El mediocentro de la Almería sí que es verdad que esta temporada ha dado un bajón rendimiento importante, pero la temporada pasada fue un jugador importantísimo, al igual que el año del ascenso. Creo que Luca Robertone tiene sin duda nivel de primera división, y el nivel que tiene no se corresponde con lo que ha hecho esta temporada. Creo que podría ser un jugador de interés para los equipos de pelea por Europa, pero evidentemente esos 40 millones de cláusula son bastante prohibitivos. El club ha dejado claro que no va a facilitar su salida, aunque yo realmente tengo dudas, porque bueno, la duda que tengo es cómo va a enfocar el Almería este proyecto en segunda división, si va a querer mantener las bases y hacer algunos refuerzos, o si va a querer hacer un proyecto completamente nuevo y darle salida al argentino. Yo creo que en el caso de esto segundo, por 12-15 millones podría salir rumbo a primera división. Si el objetivo o la idea de la Almería es mantener el bloque, creo que es imposible que Luca Robertone juegue por lo menos en la Liga la temporada siguiente. Y volvemos a la tacita de plata, y aquí os tengo que hablar ahora de Cris Ramos. La verdad que Cris Ramos ha sido de lo poco salvable esta temporada en el Cádiz, del poco argumento positivo en ataque. Sí que es verdad que sus números goleadores no son espectaculares, aunque bueno, ya contábamos con que Cris Ramos no es un grandísimo goleador. Aún así creo que es de lo poco salvable en ataque, y creo que es de los pocos jugadores en el Cádiz que pueden interesar a clubes de primera. La cláusula ha bajado de 20 a 10 millones por el tema del descenso, y aquí el único interés real que se ha mostrado es por parte del Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca es una multipropiedad que tiene varios equipos en México, y por ejemplo al Oviedo en España, tengo claro que si el Real Oviedo consigue ascender a primera división, Cris Ramos puede ser el puntal en ataque, pero si no me genera dudas porque no sé muy bien cuál sería el club destino. De hecho, no se ha filtrado nada sobre cuál sería el club destino, simplemente se ha hablado del interés de la multipropiedad. Cris Ramos también ha sonado para llegar al Sevilla, pero a día de hoy me parece complicado que el Sevilla, sin dar salida antes a jugadores como Mariano o Rafa Mir, pueda invertir 10 millones en el jugador del Cádiz. Y por último vamos a hablar del jugador más importante del Granada, del albanés que estará en la Eurocopa, Mirto Uzuni. Máximo goleador del Granada, más de 10 goles ha marcado esta temporada, fue importantísimo la temporada pasada también en segunda división para conseguir el ascenso. Pero la verdad es que esta temporada, por mucho que se ha esforzado y por mucho que ha jugado infiltrado, que ha estado lesionado y ha jugado lesionado, ha sido incapaz de salvar al Granada por culpa un poco del resto del equipo, de sus compañeros, del tema de los entrenadores, del proyecto en general. La verdad es que Mirto Uzuni ha dado un grandísimo rendimiento, pero el equipo, el club, no le ha acompañado, y aquí hay que comentar que su cláusula de 25 millones se ha visto reducida a 12 millones por el descenso. Creo que sin duda es uno de los jugadores de más interés, más interesantes de esta lista. Creo que sin duda va a haber muchos equipos interesados en él. No sé si por 12 millones, porque estamos hablando de grandes cantidades, aunque bueno, mayores cantidades se pagaron la temporada pasada por jugadores que no han terminado de rendir. Como decía, os dejo el vídeo de las notas de los fichajes, de los 20 fichajes más caros, para que os paséis a verlo, porque no está Mirto Uzuni, pero que sí que hay muchos jugadores que han costado más que él y que el rendimiento ha sido bastante justito, y yo creo que el albanés se merece jugar en primera división por el hecho
de que le tienen que doler la espalda, le tienen que doler las cervicales de mantener el peso del equipo durante toda la temporada y aún así descender. Pero es que esos más de 10 goles que ha marcado el albanés, yo creo que sin duda vale esos 12 millones y creo que va a jugar en primera división la temporada siguiente. Y hasta aquí esta lista y hasta aquí este vídeo de hoy. Estoy seguro de que me he dejado jugadores que os pueden interesar, que consideráis que pueden estar en primera, como por ejemplo Largui Ramazani o Sergio Ruiz del Granada. Creo que esos jugadores pueden estar en primera, pero todos no podían entrar en esta lista de hoy, así que como siempre os digo, si consideráis que me he dejado fuera algún jugador, si queréis aportarme cualquier información sobre los datos, sobre las cláusulas, sobre posibles intereses que habéis escuchado, lo podéis dejar todo en comentarios y lo debatimos sin ningún problema, y deciros que os suscribáis al canal, que dejéis un like y que activéis la campanita sobre todo, porque se vienen vídeos interesantes, se vienen vídeos de la Eurocopa y se vienen también vídeos del mercado de fichajes.